Suma de vectores por el método del paralelogramo. Ejercicio. Vamos a sumar dos vectores, A más D. A es igual a 300,0 metros, 30,0 grados al sur del este. D es igual a 250,0 metros, 45,0 grados al sur del oeste. Primer aspecto a tener presente, construcción de un plano cartesiano. Aquí tenemos un plano cartesiano y sobre el mismo tenemos los ejes cardinales norte, sur, este y oeste. El siguiente aspecto es la escala a utilizar. Recuerden que los dos vectores deben ser dibujados usando la misma escala. En este caso la escala es 10,0 milímetros, que equivalen a 50,0 metros. Lo siguiente, identificar los cuadrantes donde se deben dibujar los vectores. El primer vector tiene una dirección sentido 30,0 grados al sur del este. El sur del este se encuentra en el cuarto cuadrante. Y el siguiente vector tiene una dirección sentido 45,0 grados al sur del oeste. El sur del oeste corresponde al tercer cuadrante. Esto significa que el vector A será dibujado en el cuarto cuadrante y el vector D será dibujado en el tercer cuadrante. Ahora procedemos a medir los ángulos. Para ello utilizamos el transportador. Vamos a comenzar con el vector A, que tiene un ángulo de 30,0 grados al sur del este. Comenzamos a medir los grados 10, 20, 30 y en este lugar vamos a colocar un punto que representa los 30,0 grados. Colocamos una flecha que indique el sentido de lectura de los grados, el nombre del vector y el ángulo medido, 30,0 grados. Pasamos al siguiente vector, 45,0 grados al sur del oeste, 10, 20, 30, 40, 45 y en este lugar colocamos un punto que representa los 45 grados, una flecha que indica la dirección sentido de lectura de los grados, los 45 grados y el nombre del vector. Quitamos el transportador y ahora procedemos a medir la longitud de los vectores, o sea, los módulos. Para ello necesitamos una regla. Debemos tener cuidado cómo colocamos esta regla. El origen de esta regla debe coincidir, o sea, el punto cero de la regla debe coincidir con el origen del plano cartesiano. El otro extremo de la regla se debe colocar sobre el punto que señala los 30 grados. En este caso, de acuerdo a la escala establecida, el vector A debe tener una longitud de 60,0 milímetros, 10, 20, 30, 40, 50, 60,0 milímetros, que van a corresponder a 300,0 metros. Trazamos el vector. Hay que tener el cuidado de que el trazo del vector comience justo en el origen del plano cartesiano. Colocamos una raya que indica que esta longitud no puede pasar ni ser menos a 60,0 milímetros. Quitamos la regla. Ahora procedemos a trazar el módulo del siguiente vector. Para ello necesitamos una regla, que tenemos el mismo cuidado que en el caso anterior de colocar el origen de la regla al punto cero que coincida con el origen del plano cartesiano y que el otro extremo de la regla pase por el punto que indica los 45 grados. De acuerdo a la escala establecida, el vector D debe tener una longitud de 50,0 milímetros, 10, 20, 30, 40, 50 y hasta ese punto debe llegar la longitud o módulo del vector D. Tener siempre el cuidado de que el vector sea trazado a partir del origen. Colocamos una rayita que indica que el vector no puede tener más de 50,0 milímetros ni menos que 50,0 milímetros. Debemos ser coherentes con la escala que estamos utilizando. Quitamos la regla y ya hemos trazado los dos vectores a partir del origen del plano cartesiano. Ya tenemos estos dos vectores representados gráficamente. Con esto iniciamos a dibujar el paralelogramo. El paralelogramo podemos comenzar a dibujarlo a partir del trazo de la línea paralela a A. Veamos, dibujamos un plano cartesiano en el punto final del vector D y a partir de ese plano cartesiano dibujamos la línea paralela a A. Esta línea paralela debe cumplir dos criterios. Primer criterio, que debe tener la misma longitud que A. Para eso utilizamos una regla. A mide 60,0 milímetros y ahí están los 60,0 milímetros. Quitamos la regla, pero el otro criterio que debe cumplir esta línea paralela A es que debe medir o tener una inclinación de 30,0 grados. Debemos medir el ángulo con respecto al eje X, 10, 20, 30, tiene los 30 grados, cumple con ese criterio. Para tener el paralelogramo conformado, lo que sigue es unir con un segmento el final de la línea paralela del vector A con la punta final del vector A. Aquí tenemos y ya tenemos el paralelogramo conformado. La otra forma de construir un paralelogramo a partir de los dos vectores trazados A y D es trazar una línea paralela al vector D. Para ello colocamos un plano cartesiano al final del vector A.
y a partir de este plano cartesiano debemos trazar la línea paralela. Pero esa línea paralela debe cumplir con los dos criterios señalados: tener el mismo módulo que el vector D y la misma inclinación que el vector D para que sea línea paralela del vector D. Colocamos una regla, tiene el mismo módulo que el vector D, o sea 50,0 milímetros. Medimos el ángulo de inclinación 45,0 grados, entonces cumple con los dos criterios señalados. Lo siguiente sería, para dar forma al paralelogramo, unir con un segmento el final de la línea paralela del vector D con la punta final del vector D. Y aquí tenemos el punto final de la línea paralela D y este es el punto final del vector D. Y trazamos una línea recta que une ambos puntos. Con esto también hemos dado forma al paralelogramo. Terminado esto, viene el trazado del vector resultante R. Para ello, identificamos dos puntos: el punto origen del plano cartesiano y el punto donde se intersectan ambas líneas paralelas. A partir de este punto nosotros trazamos una línea recta. Aquí lo hemos escrito: el vector resultante va del origen del plano cartesiano al extremo donde se intersectan las líneas paralelas dibujadas. Y aquí tenemos el vector resultante, que tiene como nombre R. Luego de trazado el vector resultante, nosotros necesitamos conocer dos informaciones de ese vector: el módulo y la dirección sentido. Comenzamos con el módulo y para medir el módulo utilizamos una regla que colocamos con cuidado sobre el plano cartesiano, pues el punto 0 de la regla, este punto que está aquí, debe coincidir con el origen del plano cartesiano. Al medir el módulo del vector R a partir del punto 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, vamos a hacer un zoom en este punto, sería 65, 66, 67, 68,0 milímetros. Por lo tanto, en este caso la longitud del vector R al medirla con la regla es de 68,0 milímetros y de acuerdo con la escala se tiene que el módulo de R es igual a 68,0 milímetros por 50,0 metros entre 10,0 milímetros. En este caso los milímetros se cancelan y queda que el módulo de R es igual a 340 metros. Ya tenemos el módulo de R, 340 metros. Nos hace falta conocer el ángulo entre el este y el vector R. Este ángulo lo obtenemos al utilizar el transportador: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 71, 72, 73, 74. Hacemos zoom para que se vea más claro. R quedó entre el grado 73 y el grado 74. Quitamos el zoom, lo que nos permite decir que el ángulo es 73,5 grados. Entonces ya tenemos el ángulo, quitamos el transportador, colocamos nuevamente el ángulo, comenzamos a concluir. El vector resultante se encuentra en el cuarto cuadrante, la dirección se leyó del este al sur, lo que se escribe sur del este, la dirección sentido es 73,5 grados al sur del este. Por lo tanto, el vector resultante se escribe R es igual a 340 metros, 73,5 grados al sur del este. Muchas gracias y hasta el próximo video.